Hermanos, hoy día, sábado 12 de abril del 2025, con el tema La luz que ilumina el mundo, está nuestro hermano Roberto Barrios desde Venezuela. Hermano Roberto, que el Señor lo bendiga. Muchas gracias por siempre compartir la palabra con nosotros y queremos escuchar la voz de Dios. Bendiciones. Amén, amén. Gracias, hermano Raúl, y un agradecimiento también a nuestro Dios, porque nos permite, como usted bien decía, reunirnos en libertad. Sabemos que eso es un privilegio que no todo el tiempo ha existido y sabemos por medio de la profecía que también es un privilegio que no todo el tiempo tendremos. Así que debemos siempre agradecer a Dios el poder tener la oportunidad de poder estudiar su palabra, de poder internalizarla y sobre todo de recibir su espíritu para ser iluminados. Precisamente el tema de hoy, vamos a estar hablando acerca de esa luz que vino al mundo, de esa luz que precisamente vino a alumbrar en medio de la oscuridad del pecado, para que de esa manera la humanidad fuese guiada al seno del Padre. Esa luz es Jesucristo. Por medio de él tenemos un encuentro único y personal con nuestro Padre Celestial. Pero cuando estudiamos la Biblia acerca de la obra de Cristo como luz para la humanidad, nosotros podemos fascinarnos y amar el nombre de nuestro Señor por causa del gran favor que hizo para nosotros, no solamente para que le conociésemos, sino también para que pudiésemos ser hechos conforme a su imagen por medio del poder que proviene de él. Vamos entonces a tener una palabra de oración antes de iniciar con el tema. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar rápidamente, sencillamente para que sea Dios quien dirija el tema. Así que les voy a invitar a todos y a cada uno, hermanos, a que podamos orar. Padre celestial y eterno, queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú puedas iluminar nuestro entendimiento, que tú puedas iluminar nuestra mente, puedas darnos sabiduría porque en nosotros no hay, y ayúdanos a ver por medio de la fe la luz que ilumina todo el mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a entenderle, ayúdanos a amarle, ayúdanos a obedecerle, para que por medio de él nosotros podamos ver al Padre, Señor. Cuídanos y guárdanos, por favor, perdona nuestras faltas, nuestros pecados, cada una de las acciones con las que te hemos ofendido, Señor, bórralas. Te pedimos estas cosas en el nombre santísimo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a acomodar aquí un poco, me disculpan hermanos, para que quede un poco más centrado. Bien, queridos hermanos, vamos entonces a leer la palabra de Dios rápidamente, vamos a evocarnos a ella y vamos al Evangelio de Juan, capítulo número 1. Y vamos a leer del versículo número 1 al versículo 5. Repito, Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 5. Allí vamos a hacer una pausa y vamos a comentar el texto. Dice así la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Atención a ese versículo 4. Y dice ahora el 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando nosotros analizamos, queridos hermanos, los primeros textos del Evangelio de Juan, nosotros vamos a descubrir algo importante. Y es que el lenguaje que emplea el apóstol Juan al inicio de su Evangelio es precisamente una alegoría. Como usted puede ver, es una construcción lingüística que tiene como base el libro del Génesis. Porque vemos que el apóstol Juan habla acerca del principio, y al principio era el verbo. La palabra verbo en griego es la palabra logos, que se traduciría mejor como palabra. Y nosotros vemos en Génesis capítulo número 1, que lo que hizo Dios fue crear a partir de la palabra. Es decir, Dios habló, Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Entonces vemos que evidentemente el apóstol Juan tiene como base al momento de escribir su evangelio una comparación entre la creación por medio de la palabra de Dios
y la aparición de Jesucristo como el principio de la creación. Y por eso vemos que en el versículo 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Así que, hermanos, ya aquí tenemos una equivalencia importante y que vamos a tener en cuenta durante todo el tema. El versículo 4 dice que en él, hablando de Jesucristo, estaba la vida. ¿Y la vida qué era? La vida era la luz de los hombres. Así que ya nosotros podemos hacer esta equivalencia, que la vida es igual a la luz. La vida que proviene del Señor Jesucristo sirve para alumbrar. El versículo 4 del Evangelio de Juan nos dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero ¿hacia dónde quiere dirigirnos esa luz? Ya sabemos que hay una equivalencia entre la vida y la luz. De Cristo viene la vida, pero esa vida es la luz. Y esa luz nos ilumina en medio de la oscuridad. Entonces, ¿hacia dónde nos quiere guiar esa luz? Porque cuando usted está en un lugar oscuro y usted enciende una luz, cuando usted está en una carretera manejando, la carretera está oscura y usted enciende la luz, evidentemente es porque usted quiere llegar a otro punto. Quiere iluminar el camino para poder llegar de manera segura a su destino. Entonces, ¿cuál es la finalidad de que en el Evangelio de Juan Cristo se nos presente como la luz? Vamos a leer ahora el mismo Evangelio de Juan, hermanos. Esta vez el capítulo 14 y vamos a leer del versículo 4 al versículo número 6. Sencillamente para corroborar que Jesús hace la comparación entre la luz y la vida. Juan 14, versículos 4 al 6 dicen así. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí está, hermanos, la respuesta que nos hacíamos al leer los primeros versículos del Evangelio de Juan. Cristo es la vida, esa vida es la luz. ¿Hacia dónde nos quiere llevar la luz? Cristo lo reveló de manera tajante cuando le respondió a uno de sus discípulos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que queda totalmente claro que la misión de Cristo en esta tierra fue sencillamente iluminarnos el camino al Padre. En los primeros capítulos del libro El deseado de todas las gentes, usted se dará cuenta cómo la sierva del Señor allí describe que el mundo antes de la venida del Señor Jesucristo estaba sumido en una profunda oscuridad. Así que lamentablemente el pecado nos nubló la vista de cómo verdaderamente es el Padre. Cristo vino a esta tierra como la luz que resplandece en medio de la oscuridad para mostrarnos verdaderamente quién es el Padre. El pecado había tergiversado la imagen del Padre. La humanidad no conocía al Padre, pero por medio de Jesucristo tenemos el privilegio de conocerle, de verle. Y como el mismo Señor Jesús dijo, quien lo ve a él puede ver al Padre. Así que esa es la finalidad de la luz. La luz quiere guiarnos directamente al conocimiento del Padre, no solamente para que sepamos cómo es, sino para que le veamos por fe, para que sepamos cuál es su carácter, cuál es su estándar, cuál es su amor por la humanidad. Y muy pronto, cuando venga el Señor Jesucristo, tener incluso el privilegio de poder verlo físicamente. Esto es maravilloso. Ahora tenemos que conocer cuál era la condición para ver al Padre. De qué manera nosotros a través de Jesucristo podíamos presenciar al Padre. Juan capítulo 3, versículo número 1. Y vamos a leer ahora hasta el versículo número 3. Esta es la historia del encuentro que Jesús tuvo con Nicodemo. Y a mí me gusta mucho esta historia porque, como casi ninguna, esta historia revela de manera muy especial cuál era la condición para experimentar el nuevo nacimiento. Y Jesús lo habla de una manera muy clara, muy precisa, muy diáfana. Así que es necesario que reflexionemos en esto. Juan capítulo número 3, y vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 3. Atención a esto. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, y atención a las palabras de Jesús,
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y atención a esto, hermanos, porque esto tenemos que dejarlo muy en claro. La Biblia no está diciendo en este versículo que acabamos de leer que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Dice la Biblia que ni siquiera lo puede ver. Jesús dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero ¿qué es lo que implica ver el reino de Dios? Hay un versículo que nos va a ayudar a aclarar esto, que está precisamente en Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo número 14. Esta es la condición del hombre natural, dicho por la inspiración a través del apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 14 dice así. Pero el hombre natural, y atención a esto, mis amigos, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, vamos a tratar de hacer una síntesis entre los dos pasajes, hermanos, con la ayuda de Dios. Cristo dijo en Juan capítulo número 3, en ese encuentro que tuvo con Nicodemo, que el que no nace de nuevo, como les dije anteriormente, no es que no puede entrar al reino de los cielos, es que ni siquiera lo puede ver. Y fíjense ustedes que cuando leímos Primera de Corintios, ahora el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos dice que la condición del hombre natural es no percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Y no solamente es que no las percibe, sino que cuando se le presentan, como dice el apóstol Pablo en el texto, las percibe como locura y no las puede entender. Pero el apóstol Pablo aquí da la razón fundamental, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, hermanos, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y esto nos lleva a una pregunta. Si nosotros sabemos que gracias a la naturaleza pecaminosa y también al cultivo del pecado en nuestra vida, nosotros naturalmente no somos espirituales, todo lo contrario, somos carnales. Entonces, ¿cómo es posible que usted y yo lleguemos a participar de la promesa del Espíritu que promete cambiar el corazón? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo podemos cumplir con lo que le dijo Jesús a Nicodemo, que necesitamos nacer de nuevo primero para poder ver el reino de Dios? Y esto lo combinamos con lo que dice el apóstol Pablo, que el ser humano en su etapa natural no puede percibir las cosas de Dios porque para él son locura. ¿Cómo entonces es que en este corazón pecaminoso que percibe las cosas de Dios como locura, nosotros podemos empezar a sentir atracción por la palabra de Dios? ¿Cómo podemos empezar a sentir que somos atraídos por el Espíritu? ¿Cómo empezamos a razonar que la palabra de Dios es una realidad y que Dios quiere salvarnos? ¿Cómo sucede esto si la Biblia deja en claro que para el hombre natural estas cosas son locura? Vamos a leer ahora, vamos a volver a Juan capítulo número 3 y vamos a analizar otras palabras de Cristo al mismo Nicodemo. Juan capítulo número 3, vamos a leer esta vez desde el 4 hasta el versículo número 6. Atención, dice así la palabra de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Recuerde usted la pregunta de Jesús, la respuesta, perdón, de Jesús, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dice, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Quizás pensando Nicodemo que se trataba de una alusión literal, lo que decía Cristo. Es decir, que el hombre tenía que volver a entrar en el vientre de su madre. De hecho, él lo dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y atención a la respuesta de Jesús. Respondió Jesús, versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ah, bueno, aquí entonces el Señor Jesús ya está aclarando un poco más el panorama. ¿Por qué? Porque primero le dice Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. No es que ni siquiera vas a poder entrar, es que ni siquiera lo puedes ver si no naces de nuevo. Entonces Nicodemo dice, pero ¿cómo un hombre ya siendo viejo puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Y Jesús le responde en el versículo 5, no, se trata de un nacimiento del agua y del espíritu. ¿Ven? Entonces Jesús está dando la alusión correcta, clara, de que el nuevo nacimiento es un nuevo nacimiento espiritual.
porque lo que es engendrado de la carne, como dice Jesús, carne es, mas lo que es engendrado del espíritu, espíritu es. Y ustedes se acuerdan lo que leímos hace pocos minutos en Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 14. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Que las cosas espirituales se tienen que discernir ¿cómo? Se tienen que discernir espiritualmente. Y ahora vamos a leer el versículo número 7. Estamos en Juan capítulo número 3, recuerden. Vamos a leer el versículo número 7 porque Jesús aquí es bastante claro también. Dice así: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y fíjense lo que dice el versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora vemos aquí que el Señor Jesús, para hacer un poco más claro la lección que él le quiere impartir a Nicodemo, utiliza una analogía tomada del mundo natural. Y esto era típico del Señor Jesús. El Señor Jesús no quería hablar de una manera enigmática. El Señor Jesús quería hablar de una manera que todos pudieran entender. Y por eso, muchas veces, a través de parábolas, a través de enseñanzas de distintos tipos, el Señor Jesús empleaba elementos, figuras de la naturaleza, para que los hombres pudieran comprender la obra de Dios. No en vano, por ejemplo, el libro Palabras de Vida de Gran Maestro, en el primer capítulo que se llama La enseñanza más eficaz, la hermana White dice que las grandes lecciones del poder de Dios, de su omnipotencia, Jesús la presentaba escondidas a través de las figuras de la naturaleza para que incluso los más simples pudiesen entender. Esto es maravilloso, hermanos, porque muchas veces lo que usted y yo no podemos entender porque nos parece muy complejo, Dios lo presenta por medio de la naturaleza, de manera que se cumple lo que dice el Salmo: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y no solamente los cielos, sino cada etapa de la naturaleza. Pero bueno, para volver al punto, esto fue un pequeño paréntesis. Jesús utiliza una metáfora del viento para hablar acerca del nuevo nacimiento. ¿Y qué dice Cristo? Cristo dice que así como nosotros sentimos el viento, porque evidentemente lo podemos sentir, pero realmente no sabemos de dónde proviene ni a dónde va, así es todo aquel que nace del Espíritu. Y podemos preguntar, ¿pero cómo es esto? Bueno, fíjense, como les acabo de decir, nosotros podemos salir en este momento quizás al patio de nuestra casa, o quizás usted en este momento tiene alguna ventana abierta y usted puede sentir la fuerza del viento entrar, cómo le vitaliza, cómo le refresca, cómo pasa a través de sus pulmones cuando usted respira profundamente, pero usted realmente no sabe de dónde proviene esta corriente de viento. Lo que Cristo quiere decir es que de la misma manera nosotros no sabemos cuándo el Espíritu de Dios empieza a interceder en nuestro corazón. No sabemos realmente cuándo es esa ocasión, pero sucede. Y empezamos a recibir las influencias del Espíritu Santo y empezamos a ver la luz brillar en medio de la oscuridad. Y hay dos reacciones posibles, queridos hermanos. O empezamos a seguir la luz, por muy tenue que sea, y mediante vamos avanzando, esta luz se va engrandeciendo más y más hasta mostrarnos el camino claramente, para utilizar la metáfora de la luz, o sencillamente rechazamos la luz y decidimos vivir en la oscuridad. Si usted lee, este texto no lo leímos, pero si usted lee Juan capítulo número 1 en el prólogo del Evangelio, usted verá que el apóstol Juan es categórico al decir que muchos de los que recibieron la luz amaron más la oscuridad que la luz y la rechazaron. Esto es terrible, hermanos, pero es una realidad para el ser humano. Nosotros podemos o decidir seguir la luz o podemos decidir rechazarla. El Señor nos ha dado el privilegio del libre albedrío, pero ese libre albedrío puede ser empleado para rechazarle a Él y para rechazar su llamado. Sin embargo, esto no significa que Dios no interceda por medio de su Espíritu. Incluso el apóstol Pablo dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que el ser humano en alguna etapa de su vida recibe la influencia del Espíritu Santo y es atraído a Cristo para que éste pueda nacer de nuevo. Y cuando nace de nuevo, entonces puede percibir las cosas espirituales, porque como dijo el apóstol Pablo, las cosas espirituales se perciben espiritualmente. Ahora, hermanos, yo no quiero que nos quedemos con mis palabras. Yo les quiero leer una cita que relata esto de una manera mucho más clara que yo,
que está en el libro El deseado de todas las gentes, la página 143 y el capítulo número 4. El capítulo es titulado Nicodemo. Va a comentar precisamente Juan capítulo 3, que es el texto que estamos leyendo. Ahora fíjense la explicación que da la inspiración acerca de la metáfora del viento que Cristo emplea. El deseado de todas las gentes, página 143 de la versión digital y párrafo número 4. Mediante un agente tan invisible como el viento, Cristo obra constantemente en el corazón. ¿Están viendo? De la misma manera que el viento no lo podemos ver, hay un agente invisible que intercede en nuestro corazón por medio de Cristo. Y sigue diciendo la cita. Poco a poco, tal vez inconscientemente para quien las recibe, se hacen impresiones que tienden a traer el alma a Cristo. Esto es maravilloso. Dichas impresiones pueden ser recibidas meditando en Él, leyendo las Escrituras u oyendo la palabra del predicador viviente. Y atención a esta última parte. Repentinamente, al presentar el Espíritu un llamado más directo, el alma se entrega gozosamente a Jesús. Muchos llaman a esto conversión repentina, pero es el resultado de una larga intercesión del Espíritu de Dios. Es una obra paciente y larga. Oh, hermanos, esto es maravilloso. Tan solo veamos lo que la inspiración nos está diciendo a través de este texto. Incluso de manera inconsciente, antes que usted lo sepa, antes de que usted esté totalmente consciente de ello, el Espíritu Santo le ha hecho llamados a su corazón. Y progresivamente ese llamado va aumentando, mostrándole una luz más clara. De manera que usted y yo, al recibir esa luz y no resistirnos, somos llevados a Cristo Jesús para de esa manera ser convertidos de las tinieblas, como dice la Biblia, a la luz admirable de nuestro Salvador. Esto es completamente maravilloso porque nos revela que la obra de la conversión es una obra que viene completamente de Dios. Y les voy a dar un ejemplo. Y miren, no con esto quiero acusar a nadie, es sencillamente algo que yo he notado y que me gustaría presentar porque seguramente usted también lo ha escuchado. No quiero juzgar a nadie, sencillamente le voy a presentar una situación que quizás también usted ha vivido. Algo que yo decía cuando estaba estudiando la Biblia, cuando estaba empezando a recibir la palabra de Dios, después de vivir una vida, una adolescencia muy rebelde en mi casa, yo empecé a estudiar la palabra de Dios y entonces empecé a sentirme atraído. Entonces cuando la gente me preguntaba, oye Roberto, ¿y qué estás haciendo ahora? Que ya no estás en la vida de antes, que ahora te estás reuniendo con un grupo, ¿qué estás haciendo? Y yo solía responder algo bien curioso, que quizás usted también ha respondido. Yo decía, lo que pasa es que estoy buscando de Dios. Y ahora, años después, cuando nosotros meditamos en cuál es la labor de Cristo como luz del mundo, cuando nosotros vemos cómo el Espíritu, cual viento, cual ráfaga de viento, la podemos sentir, pero no sabemos de dónde proviene, atrae nuestro corazón, nosotros podemos darnos cuenta que ni usted ni yo buscamos a Dios en ningún momento. No fue que usted y yo nos levantamos un día y de repente llegamos a la conclusión de que debíamos dejar nuestra vida de pecado y teníamos que acercarnos a Dios. No, para el hombre carnal, primera de Corintios, la cita que leímos, para el hombre carnal las cosas que provienen de Dios le son locura. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Así que el día que usted y yo empezamos a recibir esa influencia, no fue porque nos nació de nuestra humanidad, fue porque recibimos, incluso de manera inconsciente, el llamado del Espíritu de Dios que intercedió en nuestro corazón, que nos mostró a Cristo de alguna manera y que en alguna etapa de nuestra vida se nos presentó de manera mucho más clara, ya sea a través de la lectura de la palabra, ya sea tal vez a través de la exposición de un predicador, o ya sea a través de la oración, de alguna experiencia en la vida, etcétera. Pero lo importante es que Cristo, como dice la palabra, a través de su Espíritu, Dios hace tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que si nosotros estamos aquí presentes y si nosotros sentimos el deseo de conocer a Dios, créanme hermanos, y la Biblia lo dice, que es precisamente por ese Espíritu que proviene de Dios,
por ese agente tan invisible como el viento, como lo llama la hermana White, que usted y yo decidimos aceptar a Cristo y decidimos recibir la luz en lugar de permanecer en las tinieblas. A Él sea la honra y la gloria, porque si esa luz no nos hubiese iluminado, sencillamente estaríamos en la oscuridad intentando palpar, entre comillas, verdades, cuando en realidad iríamos directamente hacia la muerte. Pero Dios, por medio de su misericordia, ha enviado a Cristo Jesús para iluminar el mundo y darnos la luz que disipa toda oscuridad y que nos muestra la faz, el rostro del Padre, nos muestra su amor, su misericordia, su carácter, para que podamos amarle verdaderamente. Y eso es lo que se trata, nacer de nuevo. Hacerle caso a la influencia del Espíritu Santo de manera que podamos ver el reino de Dios, podamos percibirlo, podamos meditar en él y de esa manera nosotros podamos convertirnos verdaderamente del pecado a nuevas criaturas, como dice el apóstol Pablo, en donde todas las cosas viejas terminan pasando. Pero hermanos, Jesús no solamente habló de esto en su conversación con Nicodemo. Muchas veces Cristo dejó totalmente claro que el hecho de que él fuese a morir en la cruz sería precisamente el acto que haría que el mundo entero fuese atraído a él. De manera que nosotros al contemplar, como dice la hermana White en uno de sus escritos, que es maravilloso, que cuando contemplamos la cruz del Calvario decimos, reflexionamos en nuestra mente, ¿qué es el pecado para que exija semejante víctima? Una víctima inocente, una víctima totalmente pura, perfecta en carácter. ¿Por qué dio su vida para que unos pecadores pudiesen salvarse? Eso es lo que un autor alguna vez llamó el magnetismo de la cruz, basado en lo que dice Juan capítulo 12. Y ahorita lo vamos a leer, pero vamos a seguir leyendo un momento porque necesitamos avanzar. Juan capítulo 3, versículo número 9, y vamos a leer hasta el versículo 14. Fíjense lo que dice. Juan capítulo 3, desde el versículo 9 al versículo 14. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino al que descendió al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y atención al 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después viene el versículo más conocido quizás de toda la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que fíjense lo que está diciendo Cristo en el contexto del versículo 16, mis hermanos. Cristo está diciendo que era necesario que él fuese levantado, así como la serpiente fue levantada en el desierto. Y usted puede leer ese relato, si no lo conoce, en el libro de Números, en donde el pueblo de Israel empezó a murmurar contra Dios y Dios retiró su protección. Entonces al campamento empezaron a venir serpientes ardientes que picaban al pueblo y lamentablemente este moría. Pero Dios, escuchando el clamor del pueblo, envía a Moisés a levantar en un asta una serpiente de bronce y todo aquel que la mirara iba a ser sano. Y ustedes, como yo, se habrán preguntado alguna vez, esto no tiene ninguna clase de explicación científica. ¿Cómo es posible que tan solo mirando una pieza de bronce levantada en un asta, una persona se pueda curar? Miles de años antes de que existiera el suero antiofídico. ¿Cómo es posible esto? Lo que Dios les quería enseñar precisamente por medio de una figura profética es lo que el mismo Cristo está aclarando en el versículo número 14, que así como era necesario que esta serpiente, que era una figura, fuese levantada en el desierto, ahora era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado para que todo aquel que le viera, para que todo aquel que en él creyera, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora vamos a leer el texto que les comenté en Juan capítulo número 12,
versículos 31 y 32. Fíjense en estas palabras del Salvador. Juan capítulo número 12, versículos 31 y 32. Dice así: ahora es el juicio de este mundo, dice Jesús. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo sencillamente está confirmando lo que le dijo a Nicodemo en el capítulo número 3 y versículo 14. Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado, para que todo aquel que en él creyese no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora él lo está confirmando en el capítulo número 12. Si yo fuere levantado de la tierra, a todos voy a traer a mí mismo. Así que vemos que Cristo Jesús es la garantía de que usted y yo recibamos la influencia del Espíritu Santo en el corazón para que seamos atraídos a Él. La razón por la cual el Espíritu Santo constriñe su corazón es para llevarlo a Cristo. E incluso me atrevo a decir, queridos hermanos, muchas de nuestras tribulaciones, a veces Dios las permite para que la dureza de corazón pueda ser quitada y el corazón esté receptivo para poder recibir las influencias del Espíritu Santo que nos llevan a Cristo. Por eso es que los escritos apostólicos hacen tanto énfasis en que debemos gozarnos en las tribulaciones. Eso para nosotros es contradictorio. A ninguno de nosotros les gusta la tribulación. Me atrevo a decirlo. Pero cuando el Espíritu Santo está intercediendo en el corazón, nosotros podemos experimentar eso que vivieron los apóstoles en el primer siglo, que eran azotados por causa de Cristo y eso les causaba gozo. Incluso no se sentían dignos de sufrir de la misma manera que el Señor. Pero es que, queridos hermanos, cuando el Espíritu Santo transforma el corazón, es una obra sobrenatural. Nosotros no lo podemos explicar de manera física o científica. Es el poder de Dios obrando el corazón que remueve el pecado, que remueve el gusto por lo que antes nos gustaba, que remueve el amor por lo que antes apreciábamos y ahora pone a Cristo Jesús como el único y más poderoso objeto de nuestra vida, como lo que más deseamos, como la persona con la que siempre queremos estar y a la que siempre queremos agradar. Porque cuando contemplamos en la cruz al Cordero inmolado, que dio su vida por el mundo entero, nosotros no podemos más sino agradecer, sino darle las gracias a Dios, porque de tal manera ha amado al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no siga en la oscuridad, no se pierda, tenga vida eterna y por medio de la luz que Cristo se llamó a sí mismo la luz del mundo, pueda contemplar el rostro del Padre. Así que toda la garantía de nuestra salvación y de nuestra vida espiritual aquí en la tierra la tenemos en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos honra y gloria. Y fíjense cómo esto se confirma en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo que leímos en primer lugar. Juan capítulo número 1, y vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 19. Y este era el texto que les había comentado hace rato, pero vamos a leerlo ahora. Juan capítulo 1, desde el versículo 16 al versículo 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan capítulo número 3, discúlpenme ustedes, había leído mal. Juan capítulo número 3, versículo número 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora sí, vamos a leer el 17. Porque no envió Dios a su Hijo, y atención a esto, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y fíjense cuál es la condenación. Está descrita de manera clara en el versículo número 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Hermanos queridos, la Biblia nos enseña que la única manera en la que nosotros seamos condenados es que nosotros anhelemos más vivir en las tinieblas que vivir a la luz del Hijo de Dios. La manera en la cual nosotros podemos acarrear la sentencia sobre nuestras cabezas por nuestros propios pecados es que nosotros, conscientes de la luz que proviene de Cristo, deseemos vivir en la oscuridad. Que recibiendo esas influencias, como le sucedió a Nicodemo, porque por algo había ido a visitar al maestro, recibiendo esas influencias invisibles como el viento, pero que apelan al corazón, nosotros decidamos rechazarlas y vivir de acuerdo a nuestras concupiscencias, a nuestros deseos y a nuestros pecados. La Biblia nos habla claramente de que Jesús es la luz del mundo que nos ilumina, pero incluso muchos de los que vivieron en su época, que pudieron presenciarle físicamente, que pudieron palparle incluso, lamentablemente decidieron vivir en la oscuridad y no salir de ella. Ahora sí, Juan capítulo número 1, versículos número 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué maravilloso! Y el versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Queridos hermanos, hay que estar conscientes de algo, y es que nosotros verdaderamente no elegimos nacer. Nosotros no elegimos venir a esta tierra. Nosotros no podemos elegir la familia que nos tocó. Y ciertamente una familia puede planificar, un padre y una madre pueden planificar, tener uno o más hijos, etcétera, pueden planificar, y todo de acuerdo a la voluntad de Dios se puede dar. Pero la Biblia enseña que los que participan del Espíritu, que aquellos que participan del nuevo nacimiento, no son engendrados por medio de la sangre ni por voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. El nuevo nacimiento es un nuevo nacimiento que proviene de Dios. Y ese nuevo nacimiento se efectúa en nuestro corazón cuando nosotros decidimos seguir la luz que ilumina el mundo. Cuando no decidimos, o cuando decidimos no morar más en las tinieblas y seguir la luz de la faz de nuestro Señor Jesucristo para contemplar al Padre. Queridos hermanos, y quiero ir culminando el tema con dos citas del Espíritu de Profecía, que, como había dicho al principio, nos señala de manera muy clara, con palabras mucho mejores de las que yo puedo usar, cuál es la obra del Espíritu en nuestro corazón y cómo debemos obedecerle para evitar aferrarnos a la oscuridad en el momento en el que Cristo nos llame. Voy a leer una cita que se encuentra en el libro Camino a Cristo, la página 18 y el párrafo número 1, que dice así: la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Atención a eso. Usted puede tener mucha educación, usted puede ser un PhD, usted puede ser una persona versada en su área profesional, usted puede ser una persona muy culta, usted puede ser una persona muy esforzada, pero ninguna de estas cualidades tiene poder para salvarle. Y sigue diciendo la cita: pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón, no pueden purificar las fuentes de la vida. Y aquí está la clave para hacerlo. Debe haber un poder que obre desde el interior, una nueva vida de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraer esta a Dios, a la santidad. Y repito esta parte porque me parece maravillosa. Ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraerlas a Dios, a la santidad. Camino a Cristo, página 18. Y ahora culmino con esta cita que está presente en el libro El deseado de todas las gentes,
la página 144 y el párrafo número 1. Dice así: cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja ¿qué cosa? La luz del cielo. Y según la Biblia, lo que leímos en Juan, ¿quién era la luz? ¿O quién es la luz? La luz es Cristo. Así que cuando usted participa del Espíritu, su rostro reflejará la faz de Jesucristo, que es la luz del cielo. Y termina diciendo la cita: nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Y aquí vamos a hacer una conclusión de nuestro tema, queridos hermanos. Jesucristo, la luz del mundo, vino a esta tierra para mostrarnos al Padre. Esa luz era la vida, lo habíamos leído. Y esa vida solamente la podemos obtener por medio de Jesucristo. Vimos también cómo el Espíritu Santo, tal como el viento, intercede en nuestros corazones, nos ayuda a poder verle. Lo que antes veíamos como una locura, como decía el apóstol Pablo en Primera de Corintios, ahora lo discernimos espiritualmente. Y cuando nosotros decidimos hacer caso de esa luz, cuando nosotros decidimos seguir el curso que el Espíritu nos manda a tener, en ese momento experimentamos un nuevo nacimiento que nos ayuda a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que no somos hechos hijos de Dios por voluntad de los hombres. Dios mismo ha empeñado todos los recursos del cielo. Ha dado todo lo que el cielo podía dar, es decir, a su Hijo Jesucristo, para que usted y yo no pereciésemos en la oscuridad, sino que pudiésemos tener la luz suficiente para poder salir de ella. Pero, queridos hermanos, hay un gran peligro, que es el que hablamos anteriormente, y es que puede ser que tanto usted como yo, como cualquier otra persona en el mundo, sintamos el deseo de preferir vivir en la oscuridad antes que recibir la luz. Que ese nunca sea la realidad en nuestra vida, hermanos. Que al recibir la luz, como diría la hermana White, cuando percibamos los encantos incomparables de Cristo, no nos resistamos a ellos. No dejemos para el día de mañana la aceptación por el mensaje bendito del Evangelio que promete restauración, promete santidad, promete paz en el alma, promete todo lo que el pecado ni el esfuerzo humano jamás podrán ofrecer. Incluso en esta vida en la cual sufrimos tribulaciones, en la cual sufrimos agravios, en la cual somos perseguidos por causa de nuestra fe, usted sentirá gozo, porque Cristo Jesús ahora habita en su corazón y le ha dado el privilegio de participar de su poder. El nuevo nacimiento, queridos hermanos, nos permite ver la luz del mundo que ilumina toda la tierra, y lo que antes nos parecía divertido, nos parecía amable, nos parecía, qué sé yo, nos parecía lo mejor del mundo, ahora lo vemos como oscuridad total, mientras que Jesucristo es la luz de nuestra vida y es la luz que queremos reflejar por medio de nuestro testimonio. Así que el llamado, queridos amigos, queridos hermanos, es que todos los días le pidamos a nuestro Dios que nos ayude a estar aferrados a la luz en medio de este mundo de oscuridad. Más que todo en este tiempo, hermano, porque cuando nosotros observamos los acontecimientos mundiales, cuando nosotros vemos en las noticias todo lo que está sucediendo en el ámbito económico, en el ámbito incluso religioso, porque en los Estados Unidos se han llevado a cabo estas discusiones, nosotros podemos confirmar sencillamente que las profecías, siempre hemos dicho, las profecías se están cumpliendo, pero nunca se habían cumplido de una manera tan clara y tan precisa como lo están haciendo en estos años. Así que podemos obedecer a las palabras de nuestro Salvador cuando nos recomendó: erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está muy cerca. No nos resistamos nunca a la obra del Espíritu. Y no solamente decidamos seguir la luz,
sino que la luz que recibamos, nosotros debemos ser portantorchas de ella, de manera que podamos iluminar con la ayuda de Dios, con la dirección del Espíritu Santo, podamos iluminar a todos aquellos que todavía viven en la oscuridad y puedan tener un encuentro único y personal con nuestro Señor Jesucristo, que fue levantado en la cruz del Calvario para que el mundo entero fuese atraído a Él y podamos de esa manera dejar el pecado y vivir por medio de su poder. Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21 dice que la sangre del pacto eterno nos limpia de toda mala obra y nos ayuda a hacer por medio de Él, porque lo dice claramente, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Así que es Él, por medio de su sangre, el poder de la resurrección. Si nosotros leemos Romanos capítulo 8, usted se dará cuenta que el apóstol Pablo dice de manera clara que el espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo espíritu que hoy en día está disponible para darnos vida en medio de nuestros delitos y pecados, pero necesitamos creerlo. A veces creemos sencillamente que, bueno, sí, el espíritu me ha ayudado a tener una conducta distinta, me ha ayudado a mejorar, me ha ayudado a tener una recapacitación acerca de mis actos, pero hermanos, la obra del Espíritu y el nuevo nacimiento no es una transformación externa, superficial de la conducta, se trata de un nuevo nacimiento. Y como dice el apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 5, usted es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. El pecado no le puede vencer si usted está aferrado a Cristo. El pecado no puede dominarlo y tenerlo como esclavo si usted en su corazón ha tomado a Cristo y lo ha hecho suyo. Así que, hermanos queridos, aferrémonos a esta esperanza, vivamos un nuevo nacimiento, oremos para que el Señor nos haga aptos de predicar esta verdad en todo el mundo y vamos entonces de esa manera a esperar a nuestro Señor Jesucristo, que vendrá muy pronto en las nubes de los cielos, sabiendo que Él ha hecho tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a orar precisamente por esto en esta tarde, queridos hermanos. Así que yo les voy a invitar, vamos a ponernos de rodillas y vamos a tener una oración el día de hoy. Bien, vamos a orar. Padre celestial, Padre eterno, te damos eternas gracias porque tú te has complacido en mostrarte a esta humanidad caída por medio de la faz de Jesucristo. Jesucristo fue levantado, Señor, en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos conocerte. Vivíamos en la oscuridad plena, la más densa de todas, Señor, la oscuridad del pecado. Pero únicamente por medio de ti, por medio de Jesucristo, quien por tu benevolencia vino a esta tierra y fue muerto en la cruz del Calvario, ahora nosotros podemos conocer tu carácter. Santo, 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 misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. Quiero pedirte por cada uno de los hermanos que está presente en este hermoso grupo, que sus vidas puedan ser bendecidas, que ellos cada uno puedan ser guiados y que puedan recibir luz nueva cada día para que puedan aferrarse a ti. Ayúdales en sus dificultades, ayúdales en sus problemas, ayúdales en sus pruebas y ayúdales a saber que tú eres un Dios vivo que pelea de parte de sus hijos. Gracias, Padre Celestial, por darnos el privilegio de nacer nuevamente y permite que esa sea una realidad a partir de ahora. Si hay un pecado que nos ha mantenido esclavizados por mucho tiempo, yo te quiero pedir en el nombre de Cristo y en nombre de cada uno de mis hermanos aquí presentes, que ese pecado pueda ser desechado por completo y que por medio del Espíritu Santo nosotros podamos resucitar de nuestra vida en delitos y pecados a una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos a vivir lo que predicamos. No permitas que esto se quede en palabras, sino que verdaderamente podamos ver tu poder obrar en nuestra vida. Gracias, Padre Celestial. Mil gracias. Te pedimos estas cosas en el nombre santísimo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, que Dios les bendiga.
Un gran abrazo para Herma- todos. Siempre es un privilegio hermano, acompañarnos. hermano Roberto, quisiéramos darle las gracias al Señor por este mensaje muy claro. ¿Será posible que pueda acompañarnos unos minutos más? Hay algunas preguntas que se están haciendo en el chat para poder compartir todavía. ¿Es posible? Bueno, puedo quedarme unos 10 minutos. ¿Bien? 10 minutos, Todo gusto. perfecto. Mire, yo tengo una pregunta y voy a leer otra que está en el chat. Copié una cita que está en el deseado de toda la gente. La pregunta está es cómo un adventista promedio como es uno puede estar resistiéndose a la atracción de la cruz, como habló usted. Dice la cita, la luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios, su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esa atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. Mi pregunta es, ¿cómo puedo yo saber que estoy resistiéndome a la atracción de la cruz, al amor de Cristo, cuando, por ejemplo, no sé si puede poner un ejemplo práctico para poder entenderlo, que usted lo ha hecho otras veces, cuando yo, por ejemplo, me estoy resistiendo a algo que el Señor me está pidiendo. Sí, les voy a dar un ejemplo muy práctico porque es un ejemplo que yo he vivido. Es un ejemplo de mi vida personal, para que veamos cómo de una manera muy sutil, porque hermano Raúl, usted ha dicho algo muy importante, cómo nosotros viviendo una vida como adventistas. Esto es interesante porque a veces cuando hablamos de estos temas, cuando hablamos de la conversión, cuando hablamos acerca de la obra del Espíritu Santo, nuestra mente de una vez asimila que estamos hablando de la obra que se hace en los incrédulos. Pero hermanos, créame, usted y yo podemos resistirnos a la influencia de Dios. Y eso es algo que a mí me pasaba, ¿sabe? Cuando yo estaba empezando a recibir y a estudiar temas relacionados con la justificación por la fe, yo no sé, pero yo en mi mente tenía la imagen de que yo nunca iba a dejar ciertas conductas. Y les voy a dar un ejemplo muy puntual. Yo pensaba que yo nunca iba a dejar la alimentación que estaba teniendo. Y se los digo, se los voy a confesar, estamos en familia. Yo duré mis primeros años como adventista, por supuesto, excluyendo las carnes que están en Levítico número 11, lo que nosotros sabemos que no se puede comer, pero yo comía prácticamente de todo lo demás, toda cualquier otra cosa que hiciera daño, cualquier tipo de sustancia, de golosina, etcétera, etcétera. Y yo me sentía tan adicto a ello que yo decía, yo nunca voy a dejar este pecado. Yo sí valoro lo que el régimen pro salud quiere hacer por mí, pero yo creo que soy demasiado adicto a la comida chatarra, a la comida de bajo valor nutricional. Y yo creo que no, que yo voy a estar así toda mi vida, no creo que el Señor pueda hacer algo en mi caso. Eso era lo que yo pensaba y se lo estoy diciendo con total claridad, siendo yo adventista de por lo menos unos 4 o 5 años. Imagínense. Entonces, cuando eso pasaba y yo empecé a estudiar estos temas relacionados con la justificación por la fe, y yo veía que el Señor hacía un llamado a cada vez más entregarse a Él, a que por medio de su poder, Él iba a hacer que nosotros dejemos todo este tipo de hábitos, yo me resistía. Yo no lo reconocía, no entendía, pero yo decía, no, pero es que ya yo tengo demasiado tiempo comiendo esta cantidad de azúcar, yo tengo demasiado tiempo comiendo este tipo de alimento de bajo valor nutricional, ya, eso es para otra persona, eso no es para mí. Pero hermanos, llegó un momento en que ya el mensaje me estaba confrontando y yo llegué al punto de decir, mira, si yo no le hago caso a esta luz, el Señor sencillamente la va a retirar de mí. Y es increíble porque es una lucha, ¿saben? Era mi incredulidad luchando con lo que decía la inspiración. Porque cada vez que el espíritu de profecía o la Biblia me daba una cita acerca de vencer, acerca de que con Cristo se puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo decía, bien, eso es para otros, para mí no. Entonces ahí estaba mi incredulidad luchando. Imagínense, hermanos, ya yo teniendo cargo en la iglesia, siendo predicador, todo esto, entonces todos nosotros siendo adventistas podemos resistirnos a la influencia del Espíritu Santo. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo podemos nosotros dejar esa lucha entre la incredulidad y la palabra de Dios? Tenemos que rendirnos. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo nos rendimos? ¿Cómo lo hacemos de manera práctica? Le voy a dar la manera práctica. Quizás su lucha no sea la alimentación, sea otra cosa. Cada persona tiene su caso particular. Pero lo que a mí me sirvió, queridos hermanos, es
tomar todas las citas del espíritu de profecía que yo encontraba acerca de mi lucha personal, buscar todas las citas de la Biblia también, todas las citas bíblicas que hablaban acerca de esa lucha personal que yo tenía, las guardé en un documento en mi celular y cada vez que la tentación venía a mi mente, las recitaba, las leía en voz alta, las internalizaba, no razonaba en mi incredulidad, no decía voy a perder, voy a volver a caer, no, sencillamente leía la palabra de Dios. Y le voy a dar otro ejemplo, que no tiene que ver esta vez con la alimentación. Hubo un momento en el año 2021 donde mi situación económica estaba realmente afectada, ¿sabe? Yo me casé en el 2019, ya estaba viviendo con mi esposa y veía que yo me había independizado, pero que realmente la situación económica era muy agobiante para nosotros. Y recuerdo que mi buen amigo y hermano Manuel Ospino me recomendó una cita bíblica que está en el libro del profeta Isaías, que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si no me equivoco, es Isaías capítulo 26 o 27. Disculpen ustedes que no se las dé puntualmente. Pero cada vez que yo sufría una crisis de ansiedad, yo sacaba ese versículo bíblico y lo leía en voz alta y reflexionaba en él. Y yo sentía la tentación de razonar, decir, sí, pero eso no está pasando en tu vida, tú no tienes paz. Y yo traté de apagar la mente un poco y de sujetarme a lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, la única manera en que nosotros no sucumbamos ante nuestra voz interior es tomar la palabra de Dios y creerla aún en contra de nuestros deseos, aún en contra del testimonio de nuestros sentidos. Y el Señor Jesús lo demostró así, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando estaba en el desierto, recuerden ustedes que Cristo Jesús se había bautizado y una voz del cielo le dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y en el desierto el enemigo de Dios le tentó, diciéndole, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se transformen en pan. Y Jesús pudo haber dicho, oye, si soy el Hijo de Dios, yo cuando me bauticé escuché una voz que decía, tú eres mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia. Pero Jesús no hizo eso. Jesús respondió por medio de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y por qué Jesús no le hizo caso al testimonio de sus sentidos, no le hizo caso a lo que escuchó, sino que se aferró a la palabra de Dios? Porque esa es la manera en como usted y yo podemos vencer, aferrándonos a la palabra de Dios. Y cuando su mente le diga otra cosa, sencillamente trate de acallar esa voz de la concupiscencia, creyendo de manera fiel, precisa en lo que la Biblia ha dicho. Le digo algo, la paz llegará a su vida y cuando usted menos se lo espere, usted ya no se resistirá más a los designios de Dios. Es un proceso, sí, porque todos tenemos luchas, pero créame que efectuando, leyendo, aferrándose a la palabra de Dios, versículo por versículo, memorizándolo o guardándolo, usted va a tener un arma invencible en contra incluso de su propia incredulidad. Amén, amén. Muy claro. Muchas gracias, hermano Roberto. El poder de la palabra. La hermana Paola tiene una pregunta muy interesante. Dice, gracias. Una consulta. ¿Esa obra de su Santo Espíritu es para todas las personas o solo para aquellos que están orando por la intercesión de su Santo Espíritu que se hace por ellas? Ejemplo, orar por un hijo, esposo o por uno mismo. Bueno, fíjese, querido hermano Raúl, usted había leído al principio de la reunión, no sé si todos tuvieron la oportunidad de escucharlo. Si no es así, incluso le pediría, hermano Raúl, que usted ponga la cita en el chat. Usted estaba leyendo una cita del deseado de todas las gentes en la que se habla que Cristo es incluso la garantía de nuestra vida terrenal, ¿verdad? Y es que la Biblia es clara. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 20 dice que la sangre de Cristo fue derramada como la de un cordero sin mancha ni contaminación desde antes de la fundación del mundo. Y la Biblia también en Timoteo nos dice que Jesús no es el Salvador solamente de los que creen, sino es el Salvador de todos los hombres. ¿Significa esto que todos se van a salvar? No, la Biblia no enseña eso. Pero sí significa que hay suficiente provisión de gracia para toda la humanidad. Es decir, que aun cuando nosotros no creemos, aun cuando nosotros no tenemos una perspectiva espiritual,
De hecho, cuando nosotros ni siquiera nos interesan las cosas relacionadas con la espiritualidad, con Dios, ni nada por el estilo, aún así el Señor intercede por nosotros y su espíritu nos llama. ¿Por qué? Porque incluso el pan que usted come, incluso el agua que usted se toma, sin creer en Cristo, sin tener interés en las cosas celestiales, es algo que ha sido ganado por Cristo Jesús para que usted pueda ir tarde o temprano a Él. Así que yo creo que todas las personas, independientemente si creemos o no todavía en Cristo Jesús, recibimos la influencia de su espíritu. Ahora, podemos decidir seguir la luz o, como dice el Evangelio de Juan, podemos amar más las tinieblas que la luz. Y ahí está la clave que debemos tomar en cuenta al recibir esa influencia. Adelante, hermano Raúl. Amén, muy claro. Es muy agradable conversar con usted la palabra del Señor, hermano Roberto. Es realmente reconfortante. La hermana Elis dice, ¿cuál es el versículo de Isaías que usted mencionó? ¿Podría o decirnos más o menos para buscarlo? Ok, solamente denme un minuto para Sí. buscarlo aquí en mi Biblia. Lo que pasa es que siempre confundo si es Isaías 26 o 27. 26 es 26:3. Ah, muchas gracias, hermana Brita. Vamos a leerlo. ¿Lo puede leer, por favor? Tú guardarás en completa paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Amén, amén, gloria a Dios. Amén, Díganme ustedes si amén. no les parece reconfortante ese texto. Hermanos, Por y supuesto. yo tenía, sinceramente, tenía crisis de ansiedad en ese tiempo. Y es increíble cómo yo sencillamente leía el versículo, cerraba los ojos, lo repetía en la mente, lo repetía en la mente, lo repetía en la mente, y en ese momento recibía paz. Es increíble, es algo que no se puede explicar humanamente. Y es lo que Dios quiere. Sin importar la lucha que tengamos, Él quiere que usted y yo nos aferremos a su palabra para que de esa manera podamos vencer. Amén. La hermana Verónica Ramos dice, hermano, una forma de resistirnos a la luz de Cristo Jesús podría ser también el uso del tiempo. A veces nos afanamos tanto en el trabajo por tener un mejor nivel de vida y de esta forma pues no tenemos tiempo de orar, predicar y leer la palabra de Dios. A mí me pasó, Dios me hizo ver cuál era mi lucha. Claro, o sea, estamos tan afanados en las cosas de este mundo que descuidamos lo principal, es cierto. Sí, Lo hermano, último. y quiero acotar algo. A mí me parece una observación muy acertada la de nuestra hermana, porque las tentaciones son sutiles, ¿saben? A veces nosotros pensamos que el enemigo va a venir y va a tentarnos con algo que para nosotros claramente es una tentación, pero a veces no pasa así. A veces, y pongo el mismo ejemplo de la hermana, a veces nos afanamos tanto por adquirir un buen estilo de vida y nosotros decimos, bueno, es que no estoy siendo egoísta porque yo lo que quiero es el bienestar para mi familia, quiero que mi familia esté bien, así que yo voy a gastar hasta mis últimas fuerzas trabajando para que a ellos no les falte nada. Y sí, puede que el motivo no sea un motivo egoísta per se, pero cuando nosotros ponemos cualquier cosa delante de Dios, esa cosa o ese acto termina convirtiéndose en un ídolo en sí. Nosotros no adoramos imágenes, pero deberíamos reflexionar en si verdaderamente tenemos un ídolo intangible en nuestra vida. Ese ídolo puede ser, como bien dice la hermana, el uso del tiempo. ¿Será que el uso de nuestro tiempo glorifica a Dios? El apóstol Pablo habla acerca de redimir el tiempo, ¿saben? Y esa frase a mí me causó bastante curiosidad. ¿Cómo redimimos el tiempo? ¿Será que estamos trabajando por los motivos correctos? Para, como dijo el Señor, nosotros podamos, obviamente, el trabajo es algo maravilloso, nos ayuda a desarrollar la mente, cuando es un trabajo incluso físico, nos ayuda a mantenernos sanos, como lo dice la inspiración en el espíritu de profecía, pero cuando el trabajo, cuando las obligaciones, cuando las preocupaciones toman el primer lugar de nuestra vida, nosotros tenemos un ídolo intangible. Y me atrevo a decir, mis hermanos, que esos ídolos intangibles son peores que los ídolos tangibles porque no los podemos ver y a veces ni siquiera sabemos que los tenemos. Entonces, en ese sentido es importante que reflexionemos y que nosotros decidamos poner a Dios en primer lugar para que no vivamos de la idolatría intangible, como la acabo de llamar.
Muchas gracias, hermana. De verdad que un comentario muy, muy acertado. Hermano Roberto, la hermana Tania dice, también aprendí con el hermano Manuel Ospino a recitar ese versículo en mis crisis. O sea, estamos hablando del poder de la palabra y mire esta cita que yo se la escuché a ustedes, del deseo de toda la gente, página 223, del poder de la palabra. El medio por el cual se puede vencer al maligno es aquel por el cual Cristo venció, el poder de la palabra. Dios no domina nuestra mente sin nuestro consentimiento, pero si deseamos conocer y hacer su voluntad, se nos dirige su promesa: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si alguno quisiera hacer su voluntad, conocerá de mi enseñanza. Apoyándose en estas promesas, cada uno puede quedar libre de las trampas del error y del dominio del pecado. Deseo a toda la gente 223. Amén. Hermano, ¿sabe qué? Yo recuerdo una cita, no recuerdo exactamente en qué página, y ustedes me disculpan, pero es que mi memoria inmediata no es muy buena. Sé que está en uno de los dos tomos del libro Mente, Carácter y Personalidad. La voy a parafrasear. Esa cita dice que cuando nosotros estamos enfrentando una tentación y nosotros ponemos en nuestra mente a Cristo, Cristo, y esta es la cita textual, ella dice que Cristo atraerá nuestra mente como un imán. Imagínense ustedes eso. Es decir, cuando estamos en el peor momento de la prueba y nosotros decidimos no pensar más en la prueba, no pensar más en sus consecuencias, en lo que nos va a pasar, en que vamos a caer, en que ya estamos vencidos, cuando dejamos esos pensamientos a un lado y enfocamos a Cristo por medio de su palabra, incluso si meditamos en algunas escenas de su vida, la inspiración dice que Jesús va a traer la mente como un imán. Es decir, que va a ser para nosotros imposible cuando ya nosotros nos rendimos ante Jesús y dejamos de pensar en lo poderosa de la concupiscencia o de la prueba. Jesús nos atrae, nos lleva a Él, y cuando nos lleva a Él, la mente consigue la paz que necesita para vencer la tribulación. Así que Amén. muy, muy agradecido con esa cita, hermano Raúl, porque precisamente la palabra tiene ese poder de llevarnos a Cristo y de vivir aferrados a Él. Amén. Y la hermana Verónica dice, Dios le bendiga, hermano Roberto. Lo mismo digo yo creo que todos los hermanos que estamos ahora, ojalá pueda, a lo mejor en algún minuto que lo vamos a volver a invitar, hermano Roberto, es que nos pueda hablar en un sermón, es una sugerencia solamente, del poder de la palabra, que a veces lo tenemos en teoría, pero en la práctica no lo creemos tanto. Quiero darle las gracias al Señor por este mensaje, no lo retenemos más, entiendo que usted tiene otro compromiso. Y en el nombre de cada uno de los hermanos que hemos escuchado este mensaje, le damos gracias al Señor y a usted también, hermano Roberto, que el Señor lo bendiga y gracias por este mensaje. Ha sido una bendición para mí, siempre que, y se los confieso de manera muy, muy franca, siempre que el hermano Raúl me avisa que voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes, para mí es una alegría, de verdad que este grupo ha sido una bendición en mi vida y siempre me siento muy bien de poder acompañarles. Así que les envío a todos un gran abrazo, me alegra que podamos participar por medio de la distancia con hermanos de distintos países y sigamos fortaleciéndonos en Jesucristo. Yo les pido a todos los que me pueden escuchar que también oren por este servidor. Siempre los predicadores tenemos a dar la imagen de que no pasamos por pruebas y a veces es todo lo contrario, a veces somos probados fuertemente. Entonces le pido por favor a ustedes que oren por mi familia, por mi ministerio y seguiremos adelante en el nombre del Señor. Y gracias también, hermano Raúl, siempre por su consideración. Y hermano Roberto, no tengo ninguna duda que el enemigo lo quiere zarandear porque ustedes son muy pocos los que enseñan la verdad presente ante tanta tiniebla que uno encuentra. Así que no tengo dudas que los dardos del enemigo van dirigidos hacia Venezuela y hacia hermanos que están enseñando la verdad presente. Vamos a estar orando por usted y de hecho vamos a ponernos de rodillas, vamos a terminar este culto divino con una oración y desde ya agradeciendo a cada uno su participación. Oremos, ¿ya? Querido Padre y nuestro Dios, realmente lo que hemos escuchado hoy día es un bálsamo, como Cristo, que es nuestra luz, que puede iluminar nuestro camino, darnos libertad sobre el pecado, darnos paz, llevarnos a volar sobre las alturas cuando muchas veces estamos eh, caminando sobre las tinieblas. Gracias por nuestro Salvador, gracias por el poder de tu palabra
y ayúdanos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Te rogamos por cada uno de los hermanos que ha estado acá presentes y en forma especial por el hermano Roberto Barrio, su esposa, su ministerio, que tú puedas sostenerlo con tu espíritu y que lo protejas de los dardos del enemigo. Gracias por todo ello y que podamos disfrutar de este día sábado. Todo esto lo pido y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, un gran abrazo para cada uno de ustedes. Que tengamos un bendecido día sábado. Ya le dimos las gracias al Señor, al hermano Roberto, y nos estaríamos viendo para los que quieren mañana a las 5:30 hora de Chile, todas las madrugadas. Tenemos una meditación. Y si no, el próximo sábado, si Dios quiere, a las 11 horas de Chile. Un abrazo, Muchas hermanos. gracias. Igual para Dios les usted, bendiga. Muchas hermano. Muchas gracias a gracias. todos. Gracias.